pronosticar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. Siempre la ciencia persigue eso, la mejoría de la vida humana. ¿Y en qué forma? Porque hoy día, fíjense, yo le puse la figura para que ustedes vean cómo éramos en la antigüedad, ¿verdad? Y cómo somos hoy. Fíjense. Estamos usando tecnología, por lo menos, nosotros, pero hay mucha tecnología que ni siquiera nos imaginamos cómo funciona. Elementos del método científico. Bueno, aquí tenemos lo que es el conocimiento científico. La ciencia produce conocimiento científico. Este se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico, es decir, a través de la observación y el análisis sistemático. El conocimiento científico es el conocimiento que surge a través de la ciencia. Características de la ciencia. La ciencia es muy diferente en sus propósitos específicos. Sin embargo, todas comparten en común la búsqueda de leyes generales, principios metodológicos fundamentales, carácter sistémico y utilidad para la civilización. Veamos cada característica de la ciencia por separado. Aplica el método científico, es lo primero. Si usted habla de ciencia, pues la ciencia aplica el método científico. Tiende a buscar leyes generales. O sea que una ley, un principio establecido de manera científica se aplica en el mundo entero, donde quiera. También es acumulativa y sistemática. Y también podemos decir que es útil. Vamos a ver uno por uno. La ciencia tiende a buscar leyes generales, lo que equivale a decir que la ciencia pretende entender las leyes o principios generales que rigen a los fenómenos. Algunas ciencias, como las matemáticas, que nos gusta todo, ¿verdad?, persiguen que estas leyes tengan grado de certeza. Si usted suma 2 más 2 más 1, le tiene que dar 5. La matemática, aunque no le gusta a todo el mundo, pero son exactas. Otras ciencias, como las ciencias naturales o sociales, construyen leyes sujetas a revisión constante. Bien, entonces, también tenemos la ciencia es acumulativa y sistemática. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia valora el conocimiento acumulado de las investigaciones previas, es decir, los antecedentes. Estos son siempre un punto de partida, bien como sustento o como cuestionamiento. Bien, ¿qué quiere decir? Ustedes hacen, por ejemplo, desarrollan algún conocimiento científico y viene otro científico y le hace cambio. Y cuando ese cambio se sustenta científicamente, bueno, eso es válido. A la vez, todo nuevo conocimiento pasa a ser parte del acervo científico. Por ejemplo, la teoría heliocéntrica de Copérnico. Esta sustituyó a la teoría geocéntrica de Ptolomeo. ¿Qué quiere decir? Primero, la teoría heliocéntrica sustentaba que la Tierra era el centro del universo. Y después, más tarde, Ptolomeo, pues él indicó que había lo que se llama la teoría geocéntrica. O más bien, estamos quedados. Bien, eso es parte de la ciencia, ¿verdad? Por eso lo dice así, porque la ciencia también, como dije al principio, tiende a ser cuestionada, analizada. Cuando hablamos de la teoría heliocéntrica, el Sol viene siendo el centro del universo. Y la teoría geocéntrica decía que la Tierra era el centro del universo. Pero ustedes hoy lo pueden ver, lo han podido estudiar, que todos los planetas van alrededor del Sol. Entonces el Sol es
el centro del universo. Bien, ahora no se lo olvida. Maravilloso. La ciencia es útil. ¿Por qué decimos que la ciencia es útil? La ciencia produce conocimientos provechosos, necesarios e imprescindibles para interpretar la realidad y para estimular el desarrollo humano y social en cualquiera de sus aspectos: cultural, intelectual, tecnológico, industrial. En cualquiera de esas áreas, bueno, pues la ciencia produce conocimiento. Por ejemplo, la ciencia permitió el descubrimiento de la penicilina. ¿Quién fue que la descubrió? Alexander Fleming. Maravilloso. Y a partir del descubrimiento de la penicilina, ¿cuántas vidas se han salvado? Gracias a qué? A la ciencia, ¿verdad? Porque de la penicilina han salido moléculas que la han ido relegando, pero realmente, aunque él fue el que, o sea, él fue el profesor de esto, gracias a él se pudo ir innovando y salir, porque ya no es penicilina, sino ahora mismo se utilizan otras moléculas, como por ejemplo de ahí salió la levofloxacina, la ciprofloxacina, están saliendo tantas que gracias a él. Maravilloso. ¿Usted que estudia en la universidad? Mercadeo. Oye, yo quería como por lo menos enfermería. Bueno, maravilloso. Eso es. Bien, entonces, tipos de ciencias. También podemos ver aquí los diferentes tipos de ciencias. El modelo de clasificación divide entre ciencias formales y ciencias prácticas, llamadas en otro modelo experimentales o empíricas. Vamos a ver las ciencias formales. Son aquellas que tienen por objeto de estudios las abstracciones mentales. Reciben este nombre porque no se ocupan de contenidos concretos, sino de los axiomas o conceptos abstractos. El ser humano analiza estas formas u objetos ideales gracias a la deducción y a la inferencia. O sea, que la abstracción mental a veces no es tan fácil. Por ejemplo, la matemática es una ciencia que necesita abstracción mental. Veamos esta ciencia. Las ciencias formales son analíticas, como la lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o formas de pensamiento humano, como proposiciones y conceptos. Entonces, para tener abstracción mental, bueno, hay que tener un conocimiento específico. No todo el mundo tiene esa capacidad de ver lo que no está diseñado, hecho, que tiene forma. La matemática, ciencia formal y exacta, basada en los principios de la lógica. Esta estudia las propiedades y las relaciones que se establecen entre los entes abstractos. En matemática hay que tener mucha abstracción mental. Bueno, por eso hay mucha gente que dice, a mí no me gusta la matemática. Ellos, cuando van a estudiar, preguntan, ¿y tienen mucha matemática? Esa es claro. Pero toda la carrera lleva matemática. La estadística es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. La estadística hoy día ha avanzado mucho y hay muchas técnicas y algoritmos que se usan para sacar mucho beneficio de esas relaciones de datos, números, etc. Entonces, también tenemos la informática. La informática es una ciencia de la computación que se encarga del tratamiento y estudio racional de la información. Informática. A ver, levante la mano el que nunca se ha parado frente a una computadora. El que nunca le ha topado a una computadora. Bueno, nadie levanta la mano porque ya en este tiempo de la información y el conocimiento, los niños desde que tienen 6 meses de poco, antes ya están
puñando. Bueno, porque nacieron en la era de la información y para ellos es un huevito. A la nieta mía, yo le presto mi celular y yo lo transformo inmediatamente. Bien, entonces también tenemos las ciencias que son llamadas como ciencias fácticas. Las ciencias fácticas son las que estudian hechos naturales, sociales o humanos según la clasificación de Mario Bunge. Mario Bunge, ¿verdad? Que lo vimos en la definición. Algunos teóricos las llaman ciencias empíricas y experimentales porque pueden ser verificables en la realidad, ya sea por observación o por experimentación. Bueno, cuando usted observa, es algo que está a la vista, ¿verdad? Usted puede mirarlo y de ahí sacar alguna conclusión. Pero la experimentación se usa mucho en las industrias. Si usted quiere hacer un producto, aunque sea una maravilla, tiene que hacer alguna experimentación para sacar de ahí lo que es un estándar, un modelo, y después poderlo repetir siempre igual. Eso es muy interesante. Ya sea por observación o por experimentación, se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales y humanas. Son ciencias que han desarrollado mucho en dos tiempos. En las ciencias naturales, vamos a ver aquí que tenemos las ciencias naturales son aquellas que describen, ordenan y comparten los fenómenos naturales, es decir, los objetos de la naturaleza y los procesos que tienen lugar en ella. Bien, los objetos y los procesos tienen que ver. Así, a partir de allí se formulan teorías y leyes generales, leyes científicas. Por ejemplo, la química es una, y la física es otra. ¿Qué es la química? Aquí le puse una pequeña definición para que sea entendible, ¿verdad? ¿Qué es la química? Es una ciencia que se enfoca en comprender cómo se estructura, compone, transforma y funciona, en especial desde la estructura más pequeña de los átomos, que son, bueno, los átomos y las moléculas, las estructuras más pequeñas. Los que se dedican a estudiar química o que estudian medicina, farmacia, farmacología, bueno, tienen que introducirse en las ciencias químicas para entender cómo se prepara la medicina, esos compuestos. La física es la ciencia natural que estudia la naturaleza de los componentes y fenómenos más fundamentales del universo, como son la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, el espacio y tiempo. Bien, porque más adelante vamos a ver cuando Einstein descubrió la bomba atómica, cómo hacer la bomba atómica. Eso está por ahí, pero eso fue con la física pura. A muchos no les gusta la física porque engendra mucho número. Las ciencias naturales son las siguientes. Tenemos la biología, la astronomía, la geología y las ciencias sociales. En la biología es la ciencia natural que estudia todos los relacionados con la vida y los organismos, incluyendo los procesos sistémicos, funciones, mecanismos u otros caracteres biológicos. Bueno, la biología es muy importante para la vida, para el conocimiento de todos los tipos de organismos, no solo de los organismos humanos, también de los organismos animales. Astronomía, nos vamos para la luna ahora. Es la ciencia natural que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites naturales, los asteroides, cometas, meteoritos y también lo que vimos hace 2 días, el día de hoy. ¿Qué fue que ocurrió? Un eclipse. Se estudia a través de la astronomía. Geología, nos vamos a la Tierra de nuevo. Ciencia que estudia la historia del globo terráqueo, así como la naturaleza, formación, evolución y disposición actual de las materias que lo componen. Hay muchas personas que se dedican, que son geólogos,
a escudriñar qué ha pasado desde la historia, qué ha pasado con la tierra, y hace mucho descubrimiento. Hay una dominicana, no recuerdo el nombre, que se mudó para Egipto, y ella ha hecho mucho descubrimiento. Ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Son las ramas de la ciencia relacionadas con la sociedad y el comportamiento humano. Muy interesante. Entre ellas vamos a ver, aquí están las ciencias sociales y humanas. Son aquellas que estudian al ser humano y a la sociedad. Es decir, estudian de forma sistemática los fenómenos y procesos socioculturales, producto de la actividad del ser humano y su relación con el entorno. Bien, en este sentido, divide su campo de estudio en diferentes áreas que pueden abarcar desde las normas de movimiento, de convivencia y los modos de su organización social, hasta las formas de comunicación. Bueno, la sociedad, cómo convive, cómo se comunica. Por ejemplo, la sociología, que es la primera. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. La sociología es una ciencia que ha dado mucho fruto a la sociedad, porque analiza cómo conviven las personas en el grupo, y eso ha permitido, pues, entonces crear modelos para que esos grupos tengan y puedan suplir sus necesidades, ¿verdad? Todas las necesidades. Igual que la psicología, que está al final, la voy a decir ahora, que es una ciencia social que estudia la conducta y los procesos mentales humanos desde diversas perspectivas y métodos. Fíjense, psicología y sociología van de la mano, pero hay una diferencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia ustedes vieron ahí en eso? Muy bien. Que la sociología estudia al ser humano en grupos sociales y la psicología estudia al individuo, cómo se comporta. Y eso es interesante, uno entenderlo, porque en algún momento en su tiempo de estudio le va a salir, va a tener que manejar eso. Bien, ahora la economía, otro de los elementos que siempre están al lado del ser humano. Estudia los modelos de producción, distribución y consumo de bienes escasos. La economía, miren, una economista ahí. Entonces, la profesora María Economista. Entonces, señores, qué interesante. La economía trata de hacer estudio. Los economistas que uno generalmente ve en la televisión, lo que hacen es estudio, análisis político. ¿Cómo está haciendo esto? Este no va a hacer bien, aquel lo hizo mejor. Pero no hacen un estudio para decir qué hay que hacer, ¿verdad? Para que esos productos lleguen, aunque sea el caso, a toda la sociedad. Que eso sería más científico. También la historia, que es en ella se trata de narrar y exponer los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. O sea, la historia es otro elemento importantísimo para uno conocer cómo es la primera plantilla que vimos, cómo era y cómo ha ido el hombre evolucionando en el tiempo. Todo eso está registrado. Entonces, ayuda a que el hombre pueda ver hacia el futuro cómo vamos a ser. Ya sabemos cómo fuimos, cómo somos. Ahora, nos encanta saber cómo vamos a ser, ¿verdad? Si ustedes analizan el proceso de convivencia pacífica del ser humano, pacífica, a ver si yo digo pacífica, y después me recuerdo, Caín mató a Abel, y eran como 300 gente, llegaban, pero fue 300 gente en ese entonces, no llegaban, y uno mató a otro. Ahora, cuando yo veo que mataban 10, somos 7.400 millones, que mueran 5 o 6, yo no puedo asombrar. Cuando caímos todos, ¿verdad? Entonces, la geografía, otro elemento muy importante, que es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta Tierra y sus componentes, ¿verdad? Geografía. A ustedes les gusta mucho la geografía.
También tenemos la lingüística. Ay, la lingüística. ¿Qué dice? Es la ciencia social encargada de la descripción y de presentación gráfica. No, me quedé fuera, perdón. Oh my God. Lingüística. Es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje. Bien. ¿Cuántas lenguas habrá en el mundo? ¿Quién tiene ese dato? Alguien me dijo que eran 103, pero yo no sé más. 103 idiomas. Oigan, no es fácil. El que se haga plurilingüista y aprenda 103 lenguas sería maravilloso. Antropología es la ciencia que estudia al ser humano de una forma integral, de sus características físicas como animales y de su cultura. Estamos hablando de la antropología. La psicología ya la vemos. También las ciencias aplicadas, ya estamos saliendo de este tramo. Las ciencias aplicadas son aquellas que utilizan los conocimientos desarrollados por las ciencias formales o las ciencias empíricas y experimentales en ámbitos especializados de interés. Siempre de interés, porque siempre el hombre está buscando algo que le interesa. Pero ¿qué pasa? A veces, de manera serendípica, descubre otras cosas. Cuando se determina, serendípica, cuando usted busca algo y descubre otra cosa, como fue el caso de el rayo X, que no estaban buscando eso, y descubrieron el rayo X, y mira qué utilidad tenía. También tenemos, alguien me dijo, que no se te olvide hablar de nutrición. Aquí, en las ciencias aplicadas podemos mencionar la siguiente: nutrición y dietética. Interesante, aquí hay una carrera de nutrición, entonces es importante. La nutrición consiste en la reincorporación y transformación de materia y energía de los organismos para que puedan llevar a cabo el proceso vital de una manera satisfactoria. Bueno, la gente como quiera se desarrolla, pero vive con anemia. El que tiene una dieta apropiada puede vivir con un nivel de salud apropiado, efectivo. Pero mucha gente aquí vive con anemia. Claro. Farmacia. Estamos en sociedad. La farmacia es la ciencia y práctica de la preparación, conservación, preservación y dispensación de medicamentos. Entonces, hay muchas personas que les gusta la farmacología, pues estudian farmacología o farmacia y aprenden a decir todos esos nombres de esa medicina y a leer las recetas que hacen los médicos, porque mira, esos médicos que viven en China, pero aprenden eso. También, en este caso, la arqueología, que la arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades desde las primeras agrupaciones humanas hasta las actuales. Ya la psicología la vimos y vamos a ver un poquito ahora dos elementos de lo que es la historia de la ciencia, porque la historia es muy importante, pero la gente nunca le da mucha importancia. El origen de la ciencia se remonta a la antigua Grecia, donde se consolida gracias a la filosofía. La filosofía griega tuvo el mérito de separar la comprensión de la naturaleza del pensamiento mítico. Bueno, ¿qué quiere decir? Antes había muchos mitos, muchos dioses, muchas creencias vagas. Bueno, pero la filosofía, a través de su investigación, trató de ir separando y llevando a la persona a hacer conclusiones que sean lógicas y que tengan una razón con la vida del ser humano. Entonces, lógicamente, muy importante, esto dio lugar a áreas diferenciales como la lógica, la matemática, la física, la geometría, la astronomía, la biología, entre otras. Desde entonces, la ciencia ha evolucionado en su concepto y alcance.
Bien, fíjense que ahí lo que entra, cuando yo veo dos elementos y estoy buscando la relación que tienen, eso no pertenece a ese grupo. Y la voy separando y mira lo que sale, la lógica. Una ciencia de ver de manera científica los elementos que corresponden a un grupo A o a un grupo B, separado. Si usted aplica la lógica aquí y yo le digo cuáles son hombres, cuáles son mujeres, ¿qué hace la persona? La observación. Y vamos a ver, con la observación usted puede decir, no, pero mira dos hembras, un varón, y así lo va separando. Y eso se puede aplicar en muchísimos aspectos de la vida humana. Las ciencias en la edad antigua. El pensamiento científico griego, cuya influencia fue dominante hasta el siglo XVI, confiaba en que toda pregunta podía ser respondida mediante el pensamiento racional abstracto. Por ejemplo, te preguntan, en vez de contestar, ¿qué debe hacer? Primero pensar, analizar y después contestar. Pero mucha gente le pregunta y contesta. Y dejan un paso vacío que fue el raciocinio. Primero hay que hacer un análisis. En consecuencia, no experimentaba ni se detenía en evaluar la función social del conocimiento obtenido. Durante la Edad Media, cuando aún era dominante la influencia del enfoque griego, la preocupación central fue conciliar la ciencia y la fe. La ciencia y la fe. Bien, al mismo tiempo que desarrollar el ejercicio de la razón, la escolástica. O sea, la escolástica tiene que ver con la educación, con el conocimiento, con la búsqueda de la verdad. Entonces, fíjense, cuando hablamos de ciencia y fe, siempre hay alguna diferencia, porque para tener fe hay que creer en lo que usted no ha visto, ¿verdad? Pero la ciencia trata de observar, experimentar, y cuando la ciencia cree algo es porque ha tenido, como yo lo hago, bien, entonces, el agua. Me doy eso. Muy bien, gracias. Las ciencias en la edad contemporánea, nos estamos sacando nosotros. ¿De qué edad tú eres? ¿De qué? Fíjate, ahí dice edad contemporánea. Acuérdate por qué. Y el domingo contemporáneo. En la edad contemporánea, la evolución de la ciencia trajo nuevas teorías y descubrimientos que transformaron el mundo. Además, su alianza con la tecnología, especialmente desde los años 1870, llevó la revolución industrial a otro nivel. Bien, ¿quién de ustedes me puede decir qué es la revolución industrial? Eso es muy importante. Pues la revolución industrial fue un proceso social y tecnológico que se dio a partir del 1776 con el descubrimiento o la invención de la máquina de vapor por, ¿cómo se llamaba eso? James Watt. No tengo los estudiantes míos aquí, que yo siempre le doy eso. Bien, entonces, fíjense que a partir de la revolución industrial se comenzaron a fabricar con ese descubrimiento la máquina de vapor, créanme que le llamaban locomotora, oye bien, locomotora, vapor, lo que vieron la película de, ¿cómo se llamaba? Bueno, la película esta del barco que chocó, el Titanic. ¿Quién no la vio? Yo creo que lo han visto todos. Los más jóvenes la vieron. El Titanic, señores, el que no vio ahí no la vio. Pero ese motor que estaba impulsando ese barco, que era el barco más grande y que no se destruía, era un motor a vapor. Ustedes vieron la película que echaban carbón para que se le dara. Esos son conocimientos que uno, tal vez, cuando uno está en la universidad y los profesores se lo recuerdan mucho, porque yo vi la película y era así, es cierto. Bien, pero eso duró poco tiempo, porque luego comenzó y descubrieron no fue que lo inventaron, la electricidad,
y comenzaron a cambiar los motores, esos motores que son, o eran, que ya no se ve eso, motores a vapor, que lo que hacen es utilizar la elasticidad del vapor. Cuando ustedes ponen una olla de presión a cocinar algo, que hace ese vapor es lo que hizo que lo condujo por tubería y pudo fabricar entonces una máquina de vapor, que fue uno de los primeros experimentos después de la Edad Media. Bien, entonces, hacia el siglo XX, la ciencia asiste a un proceso de diferenciación y especialización. En el siglo XXI, los límites de la hiperespecialización han evidenciado la necesidad del diálogo entre diversas disciplinas bajo enfoques interdisciplinarios o transdisciplinarios. Por eso, cada ciencia se auxilia, o cada disciplina se auxilia de otra disciplina. Por ejemplo, cuando yo estoy dando administración, yo le enseño cuáles son las ciencias que auxilian a la administración. Y ahí aparece la sociología, aparece la psicología, aparece la estadística y otras que son muy importantes uno conocer esa relación para que uno vea que no hay ciencia que actúe individualmente, ya todas se conectan. La ciencia en la edad contemporánea, ya esta es la última. Actualmente, la última antecedente. Actualmente, al tiempo que se celebran los logros de la ciencia, se cuestionan sus prácticas y alcances, especialmente lo que respecta a su alianza con la industria de tecnología, incluida la industria armamentista y el modelo de la sociedad del consumo que se están utilizando. Esos conocimientos científicos muchas veces, en vez de beneficiar a la sociedad, para hacerle daño. Por ejemplo, las armas. El que inventa una ametralladora, ¿cuál es el propósito que tiene? Destruir a otro. Bien, aquí llegamos, ya vamos a trabajar con los conocimientos científicos. Aquí tenemos el telescopio. Miren, le traje ahí el eclipse que ustedes vieron, y ahí cuando estaba abriendo, ¿verdad? El método científico. Vamos a ver algunos elementos del método científico, porque para hacer ciencia hay que utilizar un método. Entonces la ciencia y su método, como dice la charla, ¿verdad? El método científico es el procedimiento que se aplica para obtener conocimiento objetivo y de valor científico. Se parte de la observación, la experimentación, la medición, la demostración de hipótesis, el análisis y las conclusiones de la información a fin de ampliar u obtener nuevos conocimientos. El método científico es una guía que sirve para conducir una investigación que se adapta a las necesidades del área de acción. Veamos entonces, por ejemplo, aquí tenemos un esquema del método científico. Primero, donde está el ojo, se ve ahí la letra, ¿qué dice? Observación. Entonces, luego, la investigación, usted observa algo. Aquí estamos ante un proceso de emprendimiento. Usted observa, visualiza algo, investiga, elabora hipótesis, también hace experimentos, hace un análisis de los datos y viene lo que son las conclusiones. Lo que vimos anteriormente expresado de manera gráfica. Los pasos del método científico son los siguientes. Ahora sí aparece para que lo entendamos mejor. La observación, ¿verdad? Me gustaría que alguien me diera eso. ¿Quién la puede? Adelante. Observación. Ir a buscar el fenómeno que se desea estudiar en su contexto natural para obtener así datos e información con los que analizar. Bien, muchas gracias. La observación. Observar, visualizar, tratar de tener una información a través de la vista, del contacto visual con un fenómeno.
Y fíjense que hoy día eso es muy importante. Cuando ocurre un hecho en donde alguien lo vio, usted se puede convertir en un testigo clave, ¿verdad? Para que se pueda buscar la verdad. Y la ciencia busca la verdad siempre. Hipótesis. Hipótesis. Formulación de una explicación tentativa o de trabajo que nos permite seguir indagando en la naturaleza del fenómeno, teniendo ya una dirección y una posibilidad interpretativa. Bien. Por ejemplo, yo puedo crear una hipótesis que diga: las mujeres que estudian en la Universidad Nacional Evangélica son más que los hombres que estudian en la misma. O son mayoría, ¿verdad? Bueno, yo creo que esa es una hipótesis verdadera. Sí, porque en todos los cursos yo estoy más en verdad. Entonces, experimentación. Dale, experimentación. Llevar a cabo pruebas, ya que en un ambiente controlado, por ejemplo, un laboratorio para replicar el fenómeno y poder seguir sus mecanismos internos o su respuesta a determinadas modificaciones. Bien, la experimentación es muy utilizada en los laboratorios, las industrias, porque las industrias no pueden sacar un producto al mercado sin antes haber experimentado y tener un conocimiento de causa y efecto de cómo va a funcionar ese producto o servicio en el mercado. Entonces, también tenemos la teoría. ¿Quién se lee la teoría? Teoría. Retomar la hipótesis más probable y proceder a explicar conforme a los resultados experimentales y a la información total obtenida, brindándole sitio al fenómeno dentro del marco científico de la época. Dios, maravilloso. Cuando ya elaboramos una teoría, ya tenemos muchísima información. Y cuando creamos esa teoría, va a servir para que a partir de ella salga algún conocimiento técnico. ¿Usted quiere leer? Muy bien. Lea la conclusión entonces. Conclusión. Se expresan las conclusiones finales de la teoría formulada y descubrimientos encontrados. Bien, muchas gracias. Generalmente un proceso de investigación termina con la conclusión. Si usted no concluye, pues entonces no ha terminado. Si están elaborando una tesis, por ejemplo, tienen que concluir al final las conclusiones que yo encontré. ¿Cuáles hallazgos aparecieron en esa investigación? ¿Para qué van a servir? ¿A quién le va a servir? Todo eso es muy importante. El método científico en sus pasos también, ya vimos, bueno, todos esos pasos que vimos son del método científico. Se conoce con este nombre a una metodología propia del pensamiento científico, propuesto inicialmente por Sir Francis Bacon, pero fruto de años de experimento racionalista y empírico y de la colaboración de pensadores posteriores como David Hume, 1711 a 1776, y también apareció William Wentworth en 1794 a 1866, por citar solo dos, porque no hay mucho espacio. Este método exige la construcción del conocimiento según criterio de refutabilidad, o sea, que puede ser sometido a potenciales pruebas que lo contradigan. Es una de las cosas hermosas de la ciencia, que tú creas un conocimiento científico y es refutable, es falible. Cualquiera que haga una investigación más fuerte puede decir: no, espérate, de agregarte un punto más, y ya con eso se crea otro conocimiento. Y de reproductividad o responsabilidad, no, respetabilidad, ya estoy viendo respetabilidad. O sea, que otros pueden hacer una verificación más de una vez y dar con el mismo resultado. Eso es una de las bellezas y características de la ciencia, que la ciencia no se cierra el conocimiento, siempre está abierta para que le sean refutados sus principios. El conocimiento científico, vamos a ver esta,
abarca el conjunto de hechos verificables y sustentados en evidencias que la ciencia tiene por válidos en un momento determinado de su historia. Se trata de un conjunto de leyes, teorías y modelos para la interpretación y explicación de los fenómenos de la realidad. Si bien están debidamente documentados y sometidos al juicio especializado, también están abiertos a la reinterpretación y el rebatimiento. Permite que lo rebatan. Yo no estoy de acuerdo contigo y ahí comenzó el problema. Bueno, esto significa que el conocimiento científico se actualiza a sí mismo, afinando sus perspectivas, desechando miradas obsoletas y manteniendo en un constante estado de comprobación. Señores, todo va cambiando. No hay nada que se quede estable. Ustedes mismos, recuerden cuando tenían 10 años, cuánto han cambiado. Entonces todo va cambiando en el universo. Y eso es muy importante. Cualidades del conocimiento científico. Es sencillo, lo primero. Bien, yo digo una cualidad y tú lo contestas. Es sencillo, contesta. Que no tiene ni dificultad para entender su composición. Muy interesante. No, mejor tú dices la cualidad y yo para que lo vean, lo oímos nosotros. El que sigue. Legal. Bien, acto que se ha realizado apegado a las leyes, no legal, apegado a la norma, a la ley, a la disciplina. Y eso es muy importante. Hay que siempre estar apegado a lo legal. Continúo. Fáctico, el término suele usarse para calificar a lo que depende de los hechos o se fundamenta en ellos, a diferencia de lo que sucede con lo teórico. Claro, muy bien, que está a la vista y es fácil de comprender. Por eso, cuando usted le dice, claro, claro, usted dijo eso, que está a la vista y se entiende fácilmente, sencillamente. Especializado, que tiene conocimientos específicos en una determinada materia. Crítico, juicio expresado generalmente de manera pública sobre un espectáculo, una obra artística, etc. Cuando usted es crítico, una persona que observa algo, que tiene la capacidad de expresar su criterio, de ahí viene el crítico, su criterio de eso. Sí, temático, aquello respeta o se adapta a un sistema de forma lógica, procesual y legal. Objetivo. Un objetivo o finalidad es una meta o un fin último hacia el cual se dirigen las acciones o las operaciones de algún proyecto específico. Bueno, le digo que estos lentes son nuevecitos y lo estoy entrenando, y entonces eso uno tiene que adaptarse a ello y no te adaptaba todavía. Vamos a ver entonces, ya siempre que lo vi. Entonces, vamos a ver el proceso de investigación. Cuando usted hace una investigación, ¿dónde se inicia la investigación? Arriba, selección de un tema para investigar. Por ejemplo, para hacer un trabajo, los estudiantes, ustedes son de bachiller, ¿verdad? Sí. O bachiller o cerca, ¿verdad? Bueno, a ustedes les ponen mucho trabajo. Bueno, entonces, lo primero es, como dice ahí, selección del tema. Tienen que seleccionar un tema para poder después continuar. ¿Y cómo continúa? Con plantear el problema. ¿Qué es plantear el problema? Muy interesante. Cuando uno plantea un problema, lo que hace es que trata de buscar, escudriñar cuáles son los síntomas que afectan a esa problemática que uno va a entrar bien. Síntomas. Ajá, te voy a decir. Si tú vas al médico
que te duele en la espalda. Bueno, esos son síntomas que se me problema. Para poder llegar a la verdad, ¿qué hace el médico? Le manda a hacer varios estudios y después va a tener información que le permiten decir cuál es el problema. Si tiene la costilla rota o si tiene la costilla encima de una vértebra, lo que sea. Así surge el conocimiento. Luego viene lo que es definir la hipótesis. Yo le hice una hipótesis, ¿verdad? De esa investigación que tiene que definir la hipótesis, ¿verdad? Vamos a suponer que yo estoy haciendo una investigación sobre la evaluación del desempeño. Bueno, una hipótesis podría ser evaluación del desempeño de los docentes universitarios. ¿No? La falta de conocimientos de los ítems que van a tratar en la evaluación hace que los docentes no entiendan por qué lo evalúan. Una hipótesis. Te evalúan, pero ¿por qué te evalúan? Digo, ¿por qué te evalúan? Luego, definir objetivos. Ya vimos lo que eran los objetivos, que son los fines que nosotros perseguimos, el propósito final que perseguimos. Siempre el ser humano está trabajando en busca de un objetivo, de un propósito, ¿verdad? Cuando usted se despierta en la mañana, primero que ¿cuál es tu objetivo? Tengo que ir a la clase y me toca exponer, que es duro. Bueno, entonces, su objetivo que tiene que lograr satisfacer, en este caso, el mismo. Luego, el marco teórico, que viene siendo, también se le llama al marco teórico, teorías. Por ejemplo, si tú hablas está hablando de la evaluación del desempeño, tiene que en esa investigación decir qué es la evaluación del desempeño, cuál es el objetivo, cuáles son las características, cuántos tipos de evaluación, y así va desglosando hasta que, bueno, todo lo que pueda, porque el que vaya a leer esa investigación tiene que aprender de ella. Todo lo que ustedes hagan en el futuro, que el que lea eso aprenda de ello. Eso es importante, no hacer una tarea por hacerla. Hay que hacer las cosas para que sirva de fuente de información para los investigadores que vienen detrás. Luego, metodología de la investigación. Ahí hay muchos métodos, se hacen preguntas de investigación, como para qué sirve ¿de qué estamos hablando? Muy bien. ¿Para qué sirve la evaluación del desempeño? Y habla todo lo que quiera de él. Luego, usa los métodos como método inductivo, método deductivo, método analítico, método expositivo, que cada uno de ellos va a terminar dando una información valiosa para que esa tarea que están haciendo sea objetiva. Y seguimos con la aprobación y muestra. Lo que menos les gusta a los estudiantes es que le hablen de población y muestra. Porque si usted va a hacer una investigación en un mercado que hay 1000 personas, tal vez es muy amplio, ¿verdad? Entonces usted usa una fórmula. Bueno, no la tengo aquí, debí ponerla ahí para que la vean. La fórmula en donde va a decir que no, eso no es. Pero se usa una fórmula Fisher, la fórmula Fisher la buscan y la van a tener. Y con esa fórmula le va a decir, son 1000, ok, trabaje con 20, por ejemplo. Y es una muestra representativa que le va a servir como un modelo. También tenemos las técnicas de instrumentos de investigación. ¿Quién me dice una técnica? Bien, tiene una ahí. Bueno, por ejemplo, tenemos la observación, el cuestionario, la entrevista, la investigación documental, todas esas técnicas que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo una investigación. Sea una tesis, porque ese proceso se aplica a la tesis y a cualquier otra investigación. También tenemos la recopilación de datos, que es muy interesante a través de la investigación de campos. Cuando nosotros elaboramos un formulario, vamos al campo, ahí colectamos los datos y después lo analizamos y nos estamos aproximando ya a la última, que es análisis de los resultados. Donde te dice, hacer una pregunta
y dice el 20% dijo que sí, el otro dijo que no, y termina la cita. Ahora vamos a ver principales descubrimientos científicos. Ya esa es la última. Profe, ¿cuántas años ahora es? 3,5. ¿Ya se quiere ir? No. Ahora que viene lo bueno. Principales descubrimientos científicos. Bien, ya nos quedan 5 minutos. Ella quiere que esto. Por 20, ¿sí? Eso es bueno que participe. Muy buena esta Está perdido ahora mismo. La historia de la ciencia está repleta de descubrimientos que han revolucionado nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Estos avances científicos han sido fundamentales para el progreso de la humanidad y han sentado las bases de la sociedad moderna. Pero no que no. En este artículo exploraremos los 10 descubrimientos científicos más importantes de todos los tiempos, desde la teoría de la relatividad de Albert Einstein hasta el descubrimiento de la estructura del átomo por Vamos a ver. A ver, ¿quién quiere ver? Aló. ¿Quién quiere ver el paso de allá? Para que los muchachos participen. Teoría de la relatividad de Albert Einstein. Sí, que participe. Teoría de la relatividad. Teoría de la relatividad de Albert Einstein, uno de los descubrimientos más importantes de la historia de las ciencias, es la teoría de la relatividad de Einstein. Esta teoría es revolucionaria, publicada en 1915, cambió nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la gravedad. Según la teoría de la relatividad, el tiempo y el espacio son relativos y están interconectados en una estructura conocida como espacio-tiempo. Además, la teoría de la relatividad propone que la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Muy bien. Ustedes saben que Albert Einstein fue presentó la base para la invención de la bomba atómica. Y eso ha traído una repercusión a nivel mundial. También tenemos descubrimiento del ADN por James Watson y Francis Crick. Adelante. Descubrimiento del ADN por James Watson y Francisco. El descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson y Francisco Crick en 1953. El ADN o ácido esta molécula contiene la información genética de todos los seres vivos. Watson y Crick descubrieron que el ADN tiene una estructura en forma de doble hélice, compuesta por dos cadenas de nucleico unidades por paredes de bases complementarias. Este documento fue creado para entender cómo se transmite y hereda los rasgos genéticos y sentó las bases para el campo de la genética molecular. Bien, lo que pasa es que hay muchos términos que el nivel de todavía es muy difícil, pero vamos a ver este lado. ¿Quién levantó la mano? Mira la mano y tenemos que hacer. Teoría de la evolución de Charles Darwin. Teoría de la evolución de Charles Darwin. La teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin en su obra El origen de las especies en 1859 es otro de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Darwin argumentó que las especies cambian a lo largo del tiempo
de un proceso llamado selección natural, en que los individuos mejor adaptados al entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. La teoría de la evolución ha revolucionado nuestra comprensión de la diversidad de la vida en la Tierra y ha sentado las bases de la biología moderna. También ha tenido un impacto significativo en campos como la medicina, la agricultura y la conservación de la biodiversidad. Bien. Bueno, voy a hacer como dice el amiguito. Yo lo hago directo en vivo. Bueno, tenemos, ya me avisaron que no hay más tiempo. Oye eso. Entonces, tenemos también las leyes de Newton sobre el movimiento. Si quieren anotar el título y lo buscan en la internet, porque son importantes uno conocer las leyes de Newton sobre el movimiento. También quinta, descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que son elementos importantes que uno debe conocerlo. Sigue el sexto, que es modelo atómico de Niels Bohr. El 6, el 7, teoría de la gravitación universal de Isaac Newton. Es el elemento importante. El 8, descubrimiento de la racionalidad por Marie Curie, radiatividad por Marie Curie. Entonces, el 9, teoría de la relatividad general de Albert Einstein, porque hizo una primera teoría y después hizo otra en la cual probó la curvatura del universo. Y la 10ª, estructura del átomo por Ernest Rutherford. La estructura del átomo. Bueno, el átomo es chiquitito, ¿verdad? Pero él demostró ahí que el átomo se puede juntar con otro y formar otra sustancia química. Entonces, la conclusión, bueno, se puede leer esa conclusión. Y una de la conclusión. Ven, que ya se la oportunidad de ver. Ven, tiene la fuerza de los fuerzas, dale. ¿Verdad? Un minutico más o menos. O ponte aquí, ven, como que fuera la jefa, Los descubrimientos científicos mencionados anteriormente han sido fundamentales para el avance de la ciencia y la tecnología, desde la teoría de la relatividad de Einstein hasta el descubrimiento de la estructura del átomo por Rutherford. Cada uno de estos avances ha cambiado nuestra comprensión del mundo y ha tenido un impacto duradero en la sociedad. Estos descubrimientos demuestran el poder del pensamiento científico y la búsqueda del conocimiento y continúan inspirando a generaciones futuras de científicos a explorar y descubrir los misterios del universo. Un aplauso para todos los jóvenes. Gracias por su participación. Espero que les haya gustado. En el futuro haremos otro porque hay que seguir trabajando. Bien, un fuerte aplauso para nuestro profesor. Antes de despedirnos, quiero, por favor, invitarles a este sábado 3, este sábado a la conferencia número 3 en el aula 223 de aquí de Miraflores, donde tendremos el tema 7 realidades y tendencias del emprendedor del siglo XXI en la República Dominicana. Nuestra expositora será la profesora Yudelka Jiménez, que creo que todos la conocen.
conocen. No se pierdan ese plato fuerte mañana a partir de las 2. Le agradecemos en nombre de la Facultad FACEDE y de la Universidad Nacional Evangélica haber contado con la presencia de todos ustedes.